Bueno, estamos a esta hora con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Tenemos puesta la mascarilla, pese a que nos hacemos siempre los test y ustedes nos ven que en las entrevistas acá y con nuestros compañeros estamos sin mascarilla, pero entendemos que ella viene de afuera, que además es una señal para todos en tiempos de pandemia y como es además la primera entrevista en televisión de la ministra María Begoña Yarza, le queremos agradecer además a través también de este gesto de cuidarnos y dar la señal que haya venido hasta acá, hasta el estudio de CNN para conversar con nosotros. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias por la invitación y así que disponible para conversar. Muchísimas gracias también. Sentimos que siempre la transparencia y la comunicación son claves para ministerios como este. Y vamos a partir con el tema de la pandemia, porque la vimos a usted hoy día en un punto de prensa. Estábamos acostumbrados a que los días lunes había punto de prensa para conocer las novedades sobre el COVID-19, pero la vimos en un hospital y queríamos preguntarle primero cómo van a cambiar esas vocerías, pero más allá de las vocerías, cómo va a cambiar la mirada suya frente a las medidas que se adoptan en la pandemia, frente a este plan paso a paso que conocemos. Bueno, fue en un CEFAM en la comuna de San Miguel. Y la reflexión que nosotros queríamos compartir y la decisión que queríamos compartir es que nosotros creemos que el tema de la pandemia y los datos y la información son bien relevantes para generar la confianza en las personas. Entonces lo que nosotros hoy compartimos es la decisión de generar una institucionalidad en que la forma de hacer las cosas, ¿cierto?, cambie. Este es un mandato del presidente, es un mandato de este gobierno en que nos pide que nosotros miremos cómo estamos haciendo las cosas y las acerquemos a la ciudadanía. La confianza tiene que ver con que las decisiones que se tomen sea por un grupo de expertos, que ese grupo de expertos tenga un lugar y una forma de transmitir esas sugerencias, esas decisiones, que el comité ejecutivo que va a tener conformado también por expertos del Ministerio de Salud acoja esto y si alguien tiene alguna observación, bueno, también esa decisión de no tomar la sugerencia del comité experto también sea trazable. O sea que lo que nosotros queremos hacer es que esta forma de institucionalidad genere mayor confianza en la ciudadanía. Y el segundo factor de confianza es la incorporación a través de mesas de trabajo de distintos sectores. Ahí nos gusta que estén las personas que implementan las políticas públicas. O sea, que pareciera para las personas que está el ministerio diciendo cómo hacer las cosas y no hay, ¿cierto?, desde los territorios y desde los gobiernos locales, personas que puedan decirnos y aportarnos que esa estrategia tiene alguna debilidad porque en la práctica, ¿cierto?, las cosas ocurren de cierta forma. Y porque en todas las regiones son realidades distintas. Fíjate que nosotros lo que siempre hemos pensado de que, y lo decíamos hoy, o sea que el territorio nacional, ¿cierto?, y Chile en lo particular tiene diferencias no solo geográficas, sino que muchas veces culturales, tiene diferencias sociales y económicas tremendas y por tanto la pertinencia territorial y cultural es muy relevante. Ministra, y por lo tanto este grupo, este equipo, este consejo todavía no se ha formado. Tiene que ser este consejo el que va a evaluar cuáles son las medidas que tiene el plan paso a paso, cuáles son las que están sirviendo, las que no, hacer toda esa evaluación. Por lo tanto, las que hay hasta ahora continúan. Claro, lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un periodo de transición. Solo de pensar, ¿cierto?, que nosotros íbamos a llegar un lunes, ¿cierto?, a incorporarnos al Ministerio de Salud y a dirigirlo, a liderar ese ministerio, tomando decisiones sobre la marcha. Eso es impensado en una política de Estado. Y por tanto lo que nosotros queremos hacer es un periodo de transición. Nosotros esta semana vamos a nombrar a todos los miembros de esta comisión más técnica, porque la otra estructura es el Consejo Interministerial, porque sí creemos que en la medida que los elementos de la pandemia afecten a más sectores de la sociedad, tiene que ser un comité interministerial, liderado, por cierto, por el presidente de la República, para tomar medidas que traspasan el ámbito de acción de salud. Entonces, esta semana nosotros creemos que vamos a constituir ambas institucionalidades
y como prioridad vamos a tener los temas de el ingreso de niñas y adolescentes a los colegios. Ya, porque ahí había una preocupación bien importante del colegio de profesores que dice que los aforos sí tienen que considerarse. Claro, no le podría preguntar ahora, me imagino, cuál es su visión, pero eso lo vamos a tener pronto. Pronto, y a mí me parece que algo que estábamos conversando hace un minutito tiene mucha relación con esta pregunta, porque yo coincido con el presidente del Colegio de Profesores que Chile es diverso y lo estábamos hablando. Sí. Por tanto, nosotros creemos que lo que vamos a como instrumentos para que los niños, niñas y adolescentes vayan seguros al colegio, uno son los lineamientos generales, ¿sí? Y esos lineamientos generales hablan de que el riesgo de los niños en los colegios, ¿cierto?, de contraer COVID es menor o igual al que tenemos en la comunidad. Por tanto, en esa balanza, ¿qué desbalanza esta ponderación? Es que los niños que no van a las comunidades educativas tienen otros riesgos, y otros riesgos bien importantes, y está descrito, por cierto, riesgos que tienen que ver con su actividad emocional, con su estabilidad psicoemocional, en fin, y educativa, por cierto, de los niños, y elementos de inseguridad. Entonces, nosotros decimos, eso lo va a tener a la vista la comisión asesora, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cierto? Es que además de los lineamientos generales, de la vuelta al colegio y elementos por capas, ¿cierto?, cuáles son los elementos que van aumentando la seguridad, también en esos mismos instrumentos como protocolos o guías, lo que va a existir es que, dado que existe un grupo de colegios con determinadas condiciones, bueno, entonces en esos colegios que concurren estas condiciones, estas serán las medidas. O sea que uno no puede pensar en un Chile homogéneo, ni en comunidades educativas homogéneas, no solo por la infraestructura, sino que también por condiciones socioeconómicas y culturales. Visto que ya empezaron las clases y que es una medida urgente conocer cuáles van a ser estas medidas, ¿usted se compromete a alguna fecha para tener estos planteamientos, este plan de acción? Sí, yo creo que si en esta semana generamos la primera reunión de esta comisión, yo creo que esta semana, reunida la comisión, el lunes podríamos tener ya aquellos lineamientos que yo creo que la comunidad educativa está esperando. Sí, claro. ¿Quién más que nosotros queremos que los niños estén seguros? ¿Y van a seguir haciendo los balances televisados públicos una vez, 2 veces a la semana? ¿Eso ya lo tienen previsto? Mira, lo que nosotros pensamos, lo que queremos es que la comunicación que tengamos con la ciudadanía tenga algunos elementos distintos. Uno de esos elementos distintos tiene que ver con que este Ministerio de Salud quiere estar en los territorios, quiere estar en la atención primaria, estar en los hospitales, en regiones. O sea, eso ya significa un cambio de formato. Pero el segundo cambio de formato, que yo creo que es mucho más importante, es que queremos incorporar a lo que vamos comunicando, que son números que suben o bajan, algo que signifique que comunicar el riesgo. O sea, que cuando miremos, por ejemplo, el tema de los grupos que no se han vacunado, enfrentados a la infección, ¿cuál es el riesgo? Entonces uno podría decir, mira, aquellas personas adultas que no se han vacunado y que se encuentran en este grupo y que tienen estas edades, su riesgo de contraer la enfermedad es tanto, pero su riesgo de tener una enfermedad grave. O sea que la comunicación, vayamos como incorporando esos riesgos para ir señalando a las personas cómo pueden ellas participar para disminuir sus riesgos. Y siempre en el COVID, ministra, estamos viendo que los números en el país están bajando. Es la curva que se ha visto en todos los países que han tenido, prácticamente todos, esta variante de Omicron 2, que subió rápido, cae rápido. Sin embargo, como tenemos este espejo de 2 meses de adelanto en el hemisferio norte, también en el hemisferio norte estamos comenzando a ver nuevamente un ascenso en la curva y ya se habla incluso de una Omicron 3.
¿Qué información tiene el Ministerio respecto a este nuevo comportamiento que está teniendo la pandemia y cuál es la gravedad que podría tener esta nueva ola si la pudiéramos catalogar de esa manera allá en el hemisferio norte? Lo primero que digamos que hemos sido beneficiados con tener esta situación en espejo, ¿no? Nos permite adecuarnos con tiempo, o sea, este desfase de 2 meses permite para nosotros adecuarnos. ¿Qué cosas sí queremos tener bien afianzada? Esta institucionalidad, esta capacidad de tomar decisiones oportunas con todos los elementos, que genere, por cierto, más adhesión, más confianza en las decisiones, tener los datos más disponibles para la comunidad científica, para que nos puedan apoyar y aumentar, por cierto, con las datas y los análisis, mejores decisiones. Eso, este espacio que nos está dejando, ¿cierto?, de descenso sostenido, nos permite eso. Y eso nos permite prepararnos si es que nos podemos encontrar con un nuevo brote por otro Omicron, ¿cierto?, alguna otra mutación. Yo creo que eso nos vamos a ver enfrentados todavía por algún tiempo. Y por tanto, esa es la gracia de no poner el acento en una estrategia, sino poner el acento en la forma que vamos a resolver las preguntas, por que sea con evidencia, exactamente, en fin. Y ese mismo método de tomar decisiones es la que va a decidir si las vacunas van a seguir aplicándose más o menos cada 6 meses o, bueno, habrá que ver qué pasa con la industria farmacéutica y cómo evolucionan estas vacunas, pero ustedes ya están con los, digamos, mecanismos para hacer las compras necesarias. Sí, no, y además que tenemos para el refuerzo de 4ª dosis ya está la provisión, ¿no? O sea que eso está resuelto. Estamos viendo efectivamente con el comité asesor qué es lo que vamos a hacer, si es 5ª dosis o es la vacuna anual contra, como lo vamos a hacer para la influenza. O sea, este año tenemos que vacunar para la influenza. Entonces, la definición va a ser, de acuerdo al comportamiento del hemisferio norte, ¿cierto?, la contagiosidad, pero sobre todo la gravedad. Yo creo que podemos ir pensando y cómo ellos responden a alguna de los tipos de vacunas. Yo creo que vamos a poder definir eso en un poco tiempo más. Ministra, y el presidente le ha dado mucha importancia al tema de la salud mental. Y en salud mental sabemos que estamos al debe y que, por ejemplo, no hay prácticamente hospitalización para pacientes psiquiátricos, menos en población infantil. Usted lo conoce ese tema muy bien como ex directora del Hospital Ezequiel González Cortés. ¿Cómo se va a avanzar en la atención de salud para las personas que lo necesitan, sobre todo después de la pandemia, donde el tema, bueno, la necesidad creció muchísimo, pero no están los recursos, no están las capacidades? ¿Cómo lo va a enfrentar? Mira, hay 2 formas de enfrentarlo. Una es seguir haciendo un poco más de lo mismo y lo otro es habitar nuevos espacios con experiencias internacionales, nacionales, las mejores prácticas de acá. En el Ministerio de Salud hemos conformado un equipo con especialistas incluso que llegan de Inglaterra, con la experiencia, por cierto, de una salud pública bien desarrollada, sobre todo post-pandemia. Así que hemos incorporado al Ministerio este equipo y allí cosas que son relevantes. Uno, lo que señalabas de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, y allí focos bien claros para la inversión, no solo en dispositivos, sino que también en recursos humanos. Y por cierto que en la población adulta, post-pandemia, y por cierto en los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero quiero decir que post pandemia no solo hay enfermedades mentales del tipo clínicamente diagnosticable, ¿cierto?, sino que lo que hay es susto, miedo, incertidumbre, ansiedad. Hay condiciones que tienen que ver con que me quedé sin trabajo, que no tengo cómo resolverlo. O sea que uno tiene que distinguir entre aquellos problemas de salud que son clínicamente diagnosticables y aquellos que son circunstancias que afectan efectivamente la salud mental, pero que no están en esta enfermedad y que tienen otras estrategias. Entonces, pensamos que hay muchas de esas estrategias que tienen que ver con esta situación de disconfort, de pena, de rabia. Y eso se puede hablar en la atención primaria, me imagino. En la atención primaria y con estrategias
incorporando a otros profesionales de la salud como psicólogos. Así que pensamos que, y eso queremos probarlo en algunas comunas de Chile como una estrategia nueva para incorporar. Y hay otra que a mí me parece que es de las más bonitas y por eso te la quiero contar, aunque sea cortito, que tiene que ver que cómo incorporamos en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes precozmente, junto a la educación física, ¿cierto? El currículum habla de salud afectiva, mental. Entonces, lo que queremos es hacer una alianza con el ministro de Educación, por cierto, para ir a formar a esos profesores de educación física en técnicas que puedan generar, ¿cierto?, herramientas para los niños, niñas y adolescentes precozmente. Ministra, la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, no solamente creció la necesidad en salud mental, sino que hay una cantidad de listas de espera que crecieron terriblemente porque se pospuso todo lo que no fuera urgente. ¿Cómo se va a abordar el tema de las listas de espera? Y si podemos pensar en que esta unión público-privada que surgió por la pandemia pudiera continuar para precisamente resolver el problema de las listas de espera. Mira, la experiencia COVID significó que con reglas públicas, ¿cierto?, la relación público-privada fue un éxito en COVID. Por tanto, vamos a tomar esa experiencia, pero a su vez, y de forma bien importante, queremos fortalecer la respuesta del sistema público de salud al tema de las listas de espera. Son más de 2 millones de personas en lista de espera especialidad y más de 240.000 personas que esperan una cirugía. Y allí nuestra estrategia, una de las más relevantes que queremos además contar, es que vamos a instalar centros regionales de resolución en aquellas infraestructuras que fueron los hospitales de las regiones y que hoy, gracias a los proyectos de inversión, han sido trasladados a una infraestructura nueva. Esa infraestructura es sanitaria, que quizás no pueda estar 24 horas, pero que nosotros con una inversión razonable podemos convertirla en centros de referencia para resolver elementos diagnósticos, terapéuticos, cirugía mayor ambulatoria. Así que en eso estamos muy entusiasmados con unos equipos de trabajo fabulosos que yo creo que va a ser una súper buena respuesta, sobre todo pensando que regiones tiene que tener una respuesta del sistema contundente. Sin duda. Ministra Begoña Ayarza, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile, en esta su primera entrevista en televisión. Le agradecemos mucho que nos haya dado la preferencia y bueno, vamos a quedar atentos entonces a las primeras medidas, sobre todo lo que tiene que ver con los escolares y estos protocolos para el retorno a clases. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que sirva que hayamos explicado estas cosas para generar más tranquilidad en las personas que atendemos. Sin duda la información trae tranquilidad y confianza. Bien.